Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar, del ministerio La Crisis Final. Gracias damos a Dios por la verdad presente para este tiempo. Cuando este servidor era un niño, apenas un niño, aceptó al Señor Jesús en su corazón, fue bautizado, y gracias damos a Dios que nos mantiene firmes, fieles al mandato de la palabra de Dios, fieles al Señor Jesús, con el deseo de ver la segunda venida del Señor Jesucristo, orando cada día para que, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, nos permita a mí y a mi familia estar vivos para recibir a nuestro Señor Jesús. Y también para predicar la verdad presente para este tiempo, recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía del poder del Espíritu Santo. Ahora vemos que la venida del Señor Jesús está más cerca y cada día que pasa vemos nuevos eventos que suceden en el mundo, y eso nos muestra también la cercanía del glorioso día de la venida del Señor Jesucristo. Satanás lo sabe, le sabe que le queda muy poco tiempo y utiliza todos los medios posibles, disponibles, que Dios le permite para engañar al mundo entero. Y por causa de toda la gran maldad, la iniquidad del mundo, Satanás está logrando cada vez más control sobre este planeta para destruirlo, para subyugarlo. Así nos dice en Joyas de los Testimonios, página 143, 142 del tomo 3. La sustitución de la ley de Dios por las leyes humanas, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre, ni ocultará más sus muertos. Sí, mis queridos hermanos, Dios tiene el control de este planeta. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo y quiere engañar a todo el mundo. Tiene engañados a la mayoría de los habitantes del planeta. Pero hay algunos que no se someten. La palabra de Dios dice que todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida adorarán a la bestia. ¿Qué nos indica? Adorarán en el día domingo. Harán del día domingo el día de adoración. Todas las religiones. Muchas de las religiones, la mayoría por supuesto, usan el día domingo para sus servicios de culto, pero este es un día de adoración forzoso y el mundo entero será guiado a ir en pos de la bestia. Los medios de comunicación, la empresa privada, la empresa pública, los gobiernos, las religiones, todos se están uniendo para esta última crisis, para este último acto del drama, que es la adoración forzosa en día domingo por medio de ley gubernamental. Nos dice el titular: los medios piden un día de descanso semanal sin trabajo y sin compras. Blue Dot Living, una revista en línea centrada en la vida sostenible y la protección del medio ambiente, publicó un artículo el 29 de diciembre del 2025 pidiendo el establecimiento de un día de descanso semanal, tanto para las personas como para el planeta, dando ejemplos de cómo el domingo se está reservando en diferentes comunidades para el descanso y el tiempo en familia. Las ideas expresadas en el artículo
muestran cómo se está condicionando a la sociedad paso a paso a aceptar un día de descanso semanal obligatorio. Mis queridos hermanos, Dios ha prometido que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa que se cumplió con nuestro Señor Jesús, pues que el Padre estuvo con el Señor Jesús. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, le libraré y le glorificaré. Gracias damos a Dios por esa promesa que es para el pueblo de Dios para estos últimos tiempos. Así, queridos hermanos, avancemos nosotros adelante, preparándonos, buscando estar siempre bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, preparándonos para el reino de los cielos y para la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. La palabra de Dios dice que los Estados Unidos, representada por la segunda bestia, forzará la conciencia tanto de pequeños como grandes. Y aquí tenemos al presidente de Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado por el gobierno de los Estados Unidos para dar a conocer al mundo entero, inclusive los países árabes, que Estados Unidos hace cumplir las leyes de Roma, que Estados Unidos hace cumplir las leyes internacionales. Y con ese motivo capturaron al presidente venezolano. Nos dice, los funcionarios estadounidenses dijeron que la operación denominada Absolute Resolve involucró aproximadamente 150 aviones de guerra lanzados desde 20 bases aéreas en todo el hemisferio occidental. Las defensas aéreas de Venezuela fueron desactivadas, se reportaron explosiones en toda Caracas y helicópteros estadounidenses aterrizaron en la residencia de Maduro, deteniendo al presidente y a la primera dama. Así, mis queridos hermanos, Apocalipsis 13:16 nos muestra que la nación de los Estados Unidos hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y con esta captura del presidente venezolano nos da una indicación de cómo será obligatorio para todos, tanto para pequeños como para grandes. Anteriormente a la captura del presidente venezolano, el presidente venezolano y su gobierno habían impedido al cardenal Cardoso salir del país. El día 10 de diciembre se le impidió al cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, ex arzobispo de Caracas y de las figuras más destacadas de la Iglesia Católica venezolana. Se le impidió salir de Venezuela hacia Bogotá, Colombia. Y mis queridos hermanos, Roma papal gobierna como un rey. Todo su clero en el mundo entero es como un rey. Y habiéndole faltado al respeto al cardenal de Venezuela, de Caracas, habiendo hecho tal cosa, el presidente con su gobierno, el presidente Nicolás Maduro, se estaba exponiendo a un castigo
y el castigo fue la captura, pero recuerde que cada ciudadano en el planeta es un actor y cada ciudadano tiene un acto que hacer. Y Apocalipsis capítulo 13 dice que todos irán en pos de la bestia, que todos adorarán a la bestia, hablando de la primera bestia, Roma papal. Y por tanto, como todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, adorarán a la bestia, se someterán a los dogmas y doctrinas obligatorios por medio de los gobiernos. Alguien que se opone a la autoridad de un arzobispo o de un cardenal se está, se las está, se las está librando, se las está jugando, pues que ha de ser, ha de ser perseguido, ha de ser castigado, así como ha acontecido con el presidente Nicolás Maduro. Nos dice este titular: Trump anuncia la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense. Eso sucedió el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump anunció hoy la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, luego de una exitosa extracción militar conjunta de Estados Unidos durante la noche en la capital de Venezuela, Caracas. Ahora, queridos hermanos, si han de hacer que el día domingo sea el día de adoración para todas las religiones, ¿qué pasará con aquellos países como Irán, que se opone totalmente a cambiar su religión? Pero, ¿qué pasa con una nación cuando no se somete a las leyes internacionales? ¿Qué pasa con una nación que no obedece a, a la primera bestia y a la segunda bestia? Roma papal y Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? Pues son castigados. ¿Y de qué manera? Ataques aéreos. Nos dice este artículo: se está preparando Estados Unidos para atacar a Irán nuevamente. Queridos hermanos, en estos días estamos escuchando de que Estados Unidos está a unas pocas horas para volver a atacar a Irán. Sí, queridos hermanos, hasta someter a esta gran nación, hasta someterla. ¿Y quiénes son los que ayudan al sometimiento de las naciones? Las comisiones de libertad religiosa. Líderes religiosos que dan su reporte al gobierno de los Estados Unidos, como fue el caso de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, que publicó un informe sobre la represión religiosa en Irán. Sí, queridos hermanos, por eso Irán como país está siendo sometido por todas estas guerras, estos ataques estadounidenses. Por eso leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 27 y 28, en inglés, Servicio Cristiano 61. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera el Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Mis queridos hermanos, la mayoría de personas
creen que este mundo va a ir, va a durar muchos años más, cuando la palabra de Dios nos muestra cuáles señales nosotros tenemos que ver para darnos cuenta de que la venida del Señor está cerca. Recientemente, en la misma primera semana, segunda semana de enero, el Papa Leo XIV se reunió con 184 embajadores del mundo. Esas son las 184 naciones con las que Roma papal tiene vínculos diplomáticos. Y se reunió con ellos y nos dice, en la mañana del viernes 9 de enero, el Papa León XIV recibió a los embajadores de los 184 estados con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas. Mis queridos hermanos, para que todo el mundo sepa y entienda de que la primera bestia su herida mortal está siendo sanada, que los líderes de cada nación están yendo en pos de la bestia y que aquella nación que no, que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con todos los planes de la primera bestia, será castigada con sanciones económicas, será castigada con ataques aéreos, como lo ha estado siendo Irán, una de las naciones más difíciles, más duras para someter. Apocalipsis 13:4 nos dice, y adoraron al dragón, hablando de todas las personas cuyos nombres no están escritas en el libro de la vida. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sí, mis queridos hermanos, el mundo entero está siendo sometido a cambiar su mentalidad, a modificar su manera de ver la religión, modificar su manera de practicar la religión. De modo que todo ciudadano del mundo tendrá el día domingo no solamente un día libre de trabajo, sino un día de adoración forzoso, en el cual todos aquellos que decidan jugar los deportes o hacer cualquier labor en el día domingo serán castigados, como lo que sucedía en el tiempo de las leyes azules, leyes dominicales hace casi los 200 años atrás. Nos dice este artículo, actualización. El arzobispo Coakley se reúne con el presidente Trump. Todas estas cosas aconteciendo en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo que Donald Trump ha hecho su ataque al gobierno de Venezuela. Y ya veremos cómo también Donald Trump ha creado ya un comité internacional para la paz, esa paz forzosa. Pero estos encuentros entre un arzobispo y el presidente de Estados Unidos nos muestra a la primera bestia y la segunda bestia unidas, uniendo sus poderes para el sometimiento del mundo entero, para que el mundo entero acate las leyes de adoración. Dice, el arzobispo Paul Coakley y el presidente Donald Trump se reunieron el 12 de enero
para discutir áreas de preocupación mutua, que probablemente incluían temas relacionados con la aplicación de la ley de inmigración y la soberanía de Venezuela. Sí, mis queridos hermanos, esos son algunos de los temas, pero ¿qué del tema de la ley dominical, la marca de la bestia? Mire lo que sucede cuando capturan al presidente venezolano. Nos dice, la líder de la oposición venezolana se reunió con el Papa y le pide ayuda para liberar a los prisioneros. Esto durante las mismas semanas de que están aconteciendo muchos eventos desde los Estados Unidos hasta el resto del mundo. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió el lunes, el 12 de enero, al Papa León XIV que intervenga para liberar a los presos políticos y avanzar en una transición democrática en el país tras el derrocamiento de su presidente por las fuerzas estadounidenses. Mire qué cosas las que sucedieron. 12 de enero del 2026. La reunión se produjo poco más de una semana después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una redada el 3 de enero que mató a unas 75 personas, según estimaciones del gobierno estadounidense. Imagínese el dolor que causó en las familias de estas 75 personas fallecidas por estos ataques aéreos estadounidenses. Pero Estados Unidos, como la segunda bestia y el Papa Leo como la representantes de la primera bestia, muestran cómo ellos son los responsables de crear las guerras, de crear el problema para el cual la solución ya está a la mano. Apocalipsis 18:24 nos afirma, y en ella se halló la sangre de los profetas, todos los profetas que han sido perseguidos y muertos, y la sangre de los santos, esa gran persecución de 1260 años por parte del papado contra la iglesia cristiana. Y también la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí esta expresión de todos los muertos en la tierra nos muestra que los conflictos armados, que las revoluciones en el mundo son creación de la misma ciudad que se llama la Gran Babilonia espiritual, la madre de todas las rameras. Seguidamente de haberse reunido con el Papa, mire cómo las conexiones de dos representantes de las dos bestias, unidos con la líder de la oposición venezolana. Machado de Venezuela le entregó a Trump su premio Nobel de la Paz. Entonces la pregunta que ellos hacen en este artículo ¿es suyo ahora el premio Nobel? 2 semanas después de que fuerzas especiales de Estados Unidos secuestraran al presidente venezolano Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado visitó la Casa Blanca para su primera reunión en persona con el presidente estadounidense Donald Trump. Y mientras tanto, otro evento mundial, el Día Mundial de la Religión, se celebró el domingo en Salt. Aquí podemos ver
que todos los poderes de la tierra, ya sean gobiernos o religiones, ya sea que sean pertenecientes a sociedades secretas, las religiones todas, las religiones todas exaltan, veneran el día domingo. Y para esas religiones no se les hará difícil recibir la marca de la bestia, que la recibirán, por supuesto, en la frente, mientras que otros en la mano derecha. Forzosamente, por conveniencia, harán que todos adoren en el día domingo. Aquí en este día, el día domingo, el Día Mundial de la Religión, que se le denominó el, el día domingo de las religiones del mundo. ¿Y esto siguiendo qué? Siguiendo, siguiendo la misma ruta del presente Papa, haciendo del día domingo el día de la paz para todos los jóvenes en este caso, pero haciendo ver de que el día domingo es un día de la paz, es un día de acción. Y en estos últimos días, en esta semana misma, en esa reunión, en esa cumbre del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Suiza, en la ciudad de Davos. En la ciudad de Davos, el presidente de los Estados Unidos presentó el listado de 26 países nombrados miembros fundadores de la Junta de la Paz de Trump. Luego nos dice, Trump quiere ser el rey del mundo con su ataque sigiloso de la Junta de la Paz. Luego nos dice, estos son los países que se han unido hasta el momento a la Junta de la Paz de Trump. 50 países fueron invitados, los presidentes, a unirse a esta Junta de la Paz. Pero al momento fueron 26 los iniciales, los fundadores, y al momento son 35 naciones de habla hispana. Está Argentina y El Salvador. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de los países, la mayoría de los países que forman parte de esta Junta por la Paz son musulmanes, son países musulmanes. Así que, ¿qué es lo que está detrás de todo este gran movimiento de la Junta por la Paz? Hacer que los países no alineados o que aún no están yendo en pos de la bestia, que lo hagan. Que lo hagan de que se dicte, antes de que se declare la ley de adoración en domingo, la ley de la marca de la bestia. Estados Unidos ya lo tiene todo listo, ya lo tiene todo listo. El año recién pasado, Donald Trump creó la Comisión de Libertad Religiosa Nacional en Estados Unidos, en los cuales hay 3 obispos del clero, un cardenal católico y el obispo Barron, entre otros. Sí, mis queridos hermanos, todo está listo para la crisis final, para el último gran acto del drama.
Nos dice el titular, Heritage Foundation advierte que Estados Unidos está peligrosamente cerca de un punto de ruptura familiar sin retorno. Y para eso quieren que el día domingo sea día de adoración. ¿Para qué? Para proteger las familias, para darle solución a los problemas de la sociedad en Estados Unidos. Y este año, mire qué cosas, el mismo 12 de enero, bueno, en la semana del 12 de enero, fue la semana del 8 de enero, que Heritage Foundation dio a conocer parte del reporte que, que hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos a la protección de la familia por medio de usar el día domingo como día de adoración. Eso sucedió el 8 de, de enero. Y, y la propuesta menciona estos nombres como los autores de este nuevo libro: Roger Severino y J.W. Richards. Estos dos autores. Aquí tenemos a Roger Severino. El hombre, dice esta revista, el hombre detrás de la agenda de libertad religiosa de Trump para la atención médica. Luego nos dice aquí, Heritage Foundation pide a Estados Unidos que dé prioridad al matrimonio y la familia en un nuevo informe. Pero mire qué clase de informe. ¿Qué clase de informe? Es, es un informe en el que piden que el día domingo sea el día para la adoración, pero no un día para la adoración voluntario como ha estado aconteciendo, sino un día forzoso, un día legalmente obligatorio en Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo. Dice, entre sus propuestas más controvertidas se encuentra un llamado a restablecer las leyes azules para restablecer un día de descanso uniforme los domingos, basándose en el caso McGowan versus Maryland de la Corte Suprema de 1961. Luego dicen, los autores argumentan que es necesaria una pausa comunitaria sincronizada para combatir la falta de vida espiritual. Esta propuesta prioriza explícitamente la uniformidad sobre la flexibilidad, creando un conflicto legal potencial para las comunidades judías y adventistas del séptimo día que observan el sábado. Aquí por supuesto, se está destacando quiénes más adelante serán perseguidos por no someterse a la adoración en domingo y por no someterse al cierre de sus templos en el día sábado. Y es interesante destacar que mencionan en esta propuesta, una propuesta de ley, una propuesta para el gobierno de Donald Trump, y mencionan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro que sí, es una iglesia minoritaria, pero en la comisión
de libertad religiosa de los Estados Unidos, hay un adventista del séptimo día, el neurocirujano Ben Carson. Ahora la pregunta es, ¿por qué a la iglesia adventista ya se le está dando publicidad? La iglesia adventista del séptimo día no es la única religión minoritaria que observa el día sábado, que santifica el día sábado de acuerdo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Mas aquí vemos que esa es la iglesia adventista a la que mencionan. Así, mis queridos hermanos, podemos ver que el último gran drama, el último gran acto en el drama está para concluir. Luego dice el artículo el informe de enero del 2026 de la Heritage Foundation propone explícitamente que los estados y las comunidades locales restablezcan las leyes azules. Ustedes saben que las leyes azules es lo que aconteció hace 200 años atrás, en las que muchos de los estados castigaban aún con muerte a aquellos que osaban jugar en día domingo o que rehusaban hacer del día domingo el día de adoración. Esas son leyes azules, en las cuales los negocios estaba todo cerrado. Algunos estados, algunos pueblos en Estados Unidos, aún a la fecha, mantienen esas leyes azules en vigencia. Y le llaman leyes azules porque son las leyes de adoración en día domingo, día de descanso, pero siendo ejecutados, esas leyes siendo ejecutadas por, por los policías, que por supuesto usan el uniforme azul. Por eso se le llama las leyes azules, por, por, el, por el atuendo de los policías en los Estados Unidos. Luego dice, si bien el informe elogia las estructuras familiares de religiones minoritarias, como los judíos ortodoxos, su recomendación política específica se basa en un precedente legal que permite al Estado designar el domingo como día común de descanso, porque la mayoría de las personas que toman un día de descanso por razones religiosas lo hacen los domingos. Queridos hermanos, queridos hermanos, la ley, la ley de adoración en día domingo favorecerá a la mayoría, no a la minoría. La minoría será sometida a obedecer y a seguir la misma ley, exactamente como sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo. La mayoría pidió la muerte del Señor Jesús. La mayoría pidió la crucifixión de Jesús, mientras que una minoría que también seguían de cerca al Señor Jesús en el día de la crucifixión, posteriormente fueron perseguidos, que el mismo Satanás quería destruir por completo la iglesia cristiana. Apocalipsis capítulo 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así, mis queridos hermanos, debemos estarnos preparando primeramente para recibir el sello del Dios vivo, recibir el sello de Dios, para recibir el carácter del Señor Jesús,
y reflejarlo perfectamente para recibir la fe del Señor Jesús, para mantenernos bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Y Dios ha prometido estar con su pueblo, aún en medio de la angustia, y salvarlo. Dice, salvar a Estados Unidos salvando a la familia. Una base para los próximos 250 años. Estas son gentes que no creen que el fin del mundo está cerca. Ven cómo las catástrofes naturales van en aumento y, y muchas personas son creyentes de alguna iglesia, pero no creen de que la segunda venida del Señor Jesús está cerca. Nos dice cómo afecta esto a los diferentes grupos religiosos. La propuesta crea una clara ventaja para los observadores del domingo y al mismo tiempo podría suponer una carga para los observadores del sábado. Los santos de los últimos días, los mormones, que son observadores del domingo, dice el informe, elogia los enclaves de los santos de los últimos días por sus normas culturales que apoyan a la familia. Dado que observan el domingo, una ley de cierre civil reforzaría su práctica religiosa existente sin penalización económica. Y vemos esta otra noticia que ha sucedido en estos mismos días. Esta noticia viene de esta institución, Televisión de Libertad Religiosa. Dice así, el distrito de Nueva Jersey contra el centro comercial en una batalla multimillonaria por las leyes dominicales azules. El municipio de Paramus está demandando al American Dream Mall en el Tribunal Superior del Condado de Bergen, alegando que el extenso complejo de East Rutherford está violando abiertamente las antiguas leyes dominicales azules del condado. Presentada el 25 de agosto del 2025, la denuncia alega que más de 120 minoristas dentro del centro comercial han permanecido abiertos los domingos desde al menos enero del 2025. Vendiendo, dice la revista, productos no esenciales, en desafío directo a las leyes locales y del condado. Esto nos muestra cómo serán las leyes azules, cómo fueron en el pasado. Se repetirá. Y muchos condados, muchos estados mantienen las leyes azules. Las mantienen aún. Y eso es lo que la propuesta de Heritage Foundation, por medio de su reporte de un día uniforme, un día de domingo uniforme para todos. Lo está haciendo con base a las leyes dominicales azules existentes. Aquí tenemos otro artículo donde nos dice un grupo de expertos conservador con sede en Washington, D.C., pide políticas que protejan el derecho de los trabajadores a rechazar el trabajo dominical. Y aquí tenemos también esta noticia. Los legisladores de Oklahoma están considerando un proyecto de ley que permitiría a las empresas negar servicios por motivos morales que acerca de motivos religiosos, como el día
el día domingo como día de descanso. Aquí tenemos esta otra noticia donde nos dice que las elecciones estatales fueron rechazadas de modo que no caiga en día domingo. Esto en el condado de Columbus, condado de Columbus, rechazó que el día domingo sea día de votación. ¿Cuál fue el motivo? Porque es el día de adoración, dijeron ellos. Así, mis queridos hermanos, debemos estarnos preparando en todo aspecto, así como los Estados Unidos como gobierno y las religiones aliadas a los Estados Unidos se están preparando, en todo tiempo se están preparando. Pues el pueblo de Dios también tiene que prepararse. Recuérdese que la lucha es espiritual, es una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Concluimos con este mensaje que lo repetimos. Dice, la maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, es necesario permanecer bajo la sombra del Omnipotente, estar al abrigo del Altísimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, invocar su santo nombre y Él responderá. Él estará con nosotros en la angustia. Así, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque el pueblo de Dios tiene a Dios el creador de su parte. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ese es nuestro pedido de oración. Que Dios bendiga a su pueblo, que su pueblo se prepare, así como se están preparando las sociedades secretas, que el pueblo de Dios, que se prepare espiritualmente. Oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por su palabra, gracias por el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo 13. Podemos ver con claridad cómo la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje, por compartirlo con sus hermanos, con sus amigos. Que Dios les bendiga.